Graciela Camaño, es diputada nacional del Frente Renovador, está en el teléfono. ¿Qué tal, Graciela? Jorge Larata, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buen Bien. día. ¿Cómo está viendo esto de Fay? Bueno, para los que creían que el doctor Fay no estaba lúcido, creo que les ha dado una muestra y una clase de lucidez increíble, ¿no? Es cierto. No es necesario todo ese circo que montaron en el Congreso para intentar esmerilarlo. Yo tengo una profunda admiración por el doctor Fay. Yo sostengo que el doctor Fay va a estar en los claustros universitarios dentro de 100 años, invocado por algún profesor en algunos de sus fallos. Es cierto. Y que quien hacia el final prácticamente de su carrera en la Corte intentó desmerecerlo de esta manera, solo forma parte de un gobierno mediocre que seguramente con la vista de la historia habrá de mirarse como un gobierno mediocre. Pero bueno, ahí está la renuncia. Creo que tenemos una enorme responsabilidad, toda la política, de tener una línea de trabajo que sostenga una corte que detente una imparcialidad, que sea una corte que nos prestigie. Hay que reconocer que la composición pergreñada por el propio Kirchner no ha sido mala, que ha sido una buena decisión política la de los integrantes que se habían propuesto en su momento, y la metodología que se propuso para incorporar a los integrantes, salvo Zaffaroni, que fue altamente cuestionado por algunas cuestiones de evasión impositiva. Hay que decir que el resto de la Corte ha sido una excelente decisión, y hay que seguir esa línea, hay que hacerlo sumamente público, transparente. ¿Para usted el gobierno tiene hoy poder político para intentar poner esas dos vacantes, ahora, antes de la elección? Bueno, antes de la elección no puede porque... O por lo menos negociarlas, no hacerlas efectivas. Yo creo que sería un bochorno que plantearan cubrir la Corte cuando la Corte todavía tiene un miembro. O sea, la lucidez del doctor Fay está en ese hilo pequeño por el cual le va a impedir al gobierno reemplazarlo, ¿no? Pero no, yo creo que sin duda quienes hoy forman parte del oficialismo deberán estar en esa conversación, porque como bien se mencionó anteriormente, no hay un número de una sola fuerza política que permita poner el miembro de la Corte, los miembros de la Corte que faltan. Pero creo que, a ver, la comunicación tiene la gracia de permitir que todos los ciudadanos estén contestes respecto de lo que sucede. Tiene la gracia de la transparencia. Inmediatamente todos sabemos cuando hay un nombre en danza para un determinado cargo de quién se trata, por lo menos. Y me parece que en ese sentido quienes vayan a ser propuestos van a tener no solo una observación política por parte de quienes representan a los estados provinciales, sino también de la opinión pública, lógico. Sino mucho de la opinión pública. Lógico. Graciela, ¿cómo estás? Diego Leuco te saluda. ¿Qué tal? Hoy plantea algo muy interesante Joaquín Morales Solá en su columna que habla de esto, ¿no? Que se llama Una afilada ironía en la despedida, y habla de esta especie ya de repartija que empieza a aparecer, que no es ni siquiera una negociación, ni siquiera un consenso, sino directamente es una repartija, donde no solamente se discute quién puede cubrir estos dos cargos que están vacantes o que van a estar vacantes a partir del 11 de diciembre, sino que también se empieza a discutir una vez más en la Argentina la cantidad de miembros que tiene que tener la Corte, ¿no? Un sector del peronismo añorando a Menem, hablando de 9 miembros, un sector de radicalismo hablando de la Corte de Ilio, las intenciones de Alfonsín, teniendo 7 miembros, esta Corte de 5. ¿Cuál es la posición del Frente Renovador con respecto a esto? La verdad es que nosotros no advertimos la necesidad de la modificación del número de la Corte. Tiene que ver con el prestigio que tengan los juristas que la compongan, fundamentalmente. Yo creo que estamos en un momento de la historia de nuestro país de mucha deslegitimación de todo. Y me parece que en ese marco es en el que la dirigencia política que realmente quiera crear y componer futuro va a tener que tener mucho cuidado, va a tener que en serio buscar esa legitimación. Cuando los gobernantes no tienen la legitimación originaria o son altamente cuestionados, ante cualquier cimbronazo sufren problemas muy serios.
Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no sacamos la pelota afuera y le echamos la culpa a otra cosa. Y la verdad es que el tema de la corrupción o de la transparencia, que durante una década ha sido un tema dejado de lado, en donde ha habido un fuerte cuestionamiento público o mediático, pero parecería ser que no encarna en la sociedad. Encarna en la sociedad frente a los conflictos. O sea, la sociedad se cobra todas las facturas un solo día, que es el día en que empieza a no tener respuesta. Y ahí es donde también se cobra la factura de la impunidad, de la poca transparencia, de la corrupción. Sinceramente yo creo que esto hay que mirarlo, y en función de esto tenemos que tener la dirigencia política, aquellos que queremos tener responsabilidades de gobierno, una actitud muy firme respecto al tema de la transparencia, de la corrupción, de la búsqueda de los consensos. No pueden ser solo parte de un discurso, van a tener que ser en el próximo gobierno un dato concreto, un hecho. Gracias, Camaño, por la comunicación. García Camaño, quien hablaba, diputada nacional del Frente Renovador. El tema es FAIT, Ismael. No, quería informar que ya el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de FAIT. Hay ya un decreto publicado en el Boletín Oficial aceptándole a partir del 11 de diciembre la renuncia. ¿Diego? Que lo que llamó la atención con respecto a esto que dice Ismael es la extrema formalidad de la respuesta de Cristina. Bueno, la carta de FAIT también era muy seca, muy formal, muy corta. Pero lo que contaban también algunos que circulan mucho en la Corte es que en general se utilizan agradecimientos también como una especie de formalismo, y en este caso no hubo. El texto fue simplemente: acéptase a partir del día 11 de diciembre de 2015 la renuncia presentada por el doctor Carlos Santiago FAIT, y obviamente su número, a cargo de juez de la Corte Suprema de la Nación. Punto. Se acabó. Cuando fue el caso de Zaffaroni, hubo un agradecimiento. Sí, claro. De todas maneras, eso me parece un poco más honesto y menos hipócrita, si querés, ¿no? Bien. Porque digo, si hasta hace 3 semanas le estuviste diciendo que por lo poco era un anciano si lo quería capaz, dejar sano, claro. Tampoco le vas a decir un abrazo. Por querido, eso, digo, nada. entre tanto relato, un poco de honestidad.